Especial Halloween. Muñecas embrujadas. Dependiendo de su origen, una muñeca puede significar muchas cosas. Para algunos guarda relación con un sentimiento, mientras que para otros puede ser solo un juguete. Los más aficionados coleccionan y guardan entre sus pertenencias cientos de muñecas que datan de distintos tiempos. Hay también un sentimiento negativo asociado a estos objetos. En algunas personas despiertan inclusive miedo. Según estudios de expertos en lo paranormal, las energías, ya sean positivas o negativas, se pueden canalizar a través de los objetos o casas que hayan estado expuestos al contacto de unas determinadas personas o, en su defecto, a espíritus malignos que llegan a poseer el objeto o casa en cuestión. La mayoría de muñecas son pensadas como juguetes, pues fueron creadas como un modelo de ser humano para que los más pequeños se entretengan. Algunos niños encuentran en sus muñecas o muñecos compañía y un amigo con quien juegan y conversan en una idea muy asociada a la inocencia. En algunas culturas como la japonesa, se cree que las muñecas kokeshi pueden haber sido creadas para representar niños muertos. Esta creencia se basa en la etimología de la palabra, compuesta por ko, que significa niño, y kesu, que significa liberarse. Ese objeto de aspecto tan frágil también se ha usado en rituales mágicos y religiosos alrededor del mundo y en culturas ancestrales. De allí salen tantas leyendas de la cultura popular atadas a un proceso fallido que terminó con la posesión de la muñeca. Así, la característica de inocencia de las muñecas se ha corrompido a lo largo de los años por las historias de terror asociadas a las mismas, especialmente las que son antiguas. Además, en diversos rituales se utiliza a la muñeca como un medio de conexión sobrenatural, por ejemplo, en la práctica del vudú. La religión del vudú es conocida por tener un importante componente mágico. Se originó por medio de las creencias de los pueblos que fueron trasladados como esclavos desde el África occidental. El muñeco vudú es una especie de humanoide que estaría, según la creencia, vinculado al espíritu de una persona. Popularmente se cree que lo que se le haga a un muñeco le suceda a la persona que éste supuestamente representa. Normalmente estos muñecos están relacionados con rituales de magia negra fabricados con el fin de generar dolor o martirio en la persona. Sin embargo, este conjunto de prácticas y costumbres ha sido deformado y demonizado por la literatura y el cine. Algunas de las historias que se han escrito o llevado a la gran pantalla y que tienen relación con alguna muñeca son generalmente exageradas para aumentar el suspense y mantener el interés en la historia. Este sería el caso de Annabelle. En la historia real, la muñeca que protagonizó uno de los fenómenos paranormales más conocidos no es tan terrorífica como se la representa en la película, al contrario, tiene aspecto de una muñeca de trapo común e incluso similitudes con un payaso. Quizás por eso, en 1970, una mujer le regaló a su hija, una estudiante universitaria, la muñeca de la marca Raggedy Ann. A los pocos días, la muñeca parecía moverse sola y a dejar extraños mensajes que aparentemente no tenían sentido. Inicialmente la dueña de la muñeca lo interpretó como una broma e ignoró los sucesos que con el tiempo aumentaron de intensidad. Finalmente, la estudiante acudió a un cura que transmitió el caso al demonólogo Ed Warren y a su esposa, la parapsicóloga Lorraine Warren. La pareja afirmó que dentro de la muñeca habitaba un espíritu maligno que pretendía poseer a la madre de la estudiante. Desde entonces, Annabelle ha permanecido en una urna de cristal dentro de un museo en Connecticut con un cartel que advierte a los visitantes de no abrir el cristal. Annabelle no es la única muñeca embrujada. El muñeco Robert. Todos recordamos las películas de Chucky, ese muñeco diabólico que cobraba vida y era la pesadilla de muchos niños. Pues se dice que esta película estaba basada en la historia de un muñeco real, pero que en este caso se llamaba Robert, no Chucky. Ese muñeco iba vestido con traje de marinero, con gorrito incluido, y llevaba debajo de su brazo un osito de peluche de aspecto angelical. Su cara era inexpresiva, pero ha sido el tormento de todas y cada una de las familias que lo han poseído durante sus 100 años de historia. Todos los dueños del muñeco
Cuentan que el muñeco tenía vida propia y hay muchos relatos que avalan que el muñeco estuviera poseído. Se le ha conocido con innumerables nombres, entre ellos Robert el muñeco diabólico, Robert el muñeco poseído, Robert el muñeco del diablo, etc. La historia de este muñeco comienza en el hogar de la familia Otto, una familia adinerada la cual tenía fama de maltratar a sus sirvientas. Transcurría el año 1896 y el muñeco Robert entró en sus vidas. Tenían una niñera encargada de cuidar a Jim, el hijo de los Otto, y ésta creó un muñeco relleno de paja que regalaba al niño y que tenía muchos rasgos físicos de este. Se dice que la niñera practicaba vudú y por eso hizo así al muñeco. El pequeño Jim, al ver al muñeco, le puso el nombre de Robert, que conserva hasta nuestros días. Era realmente curioso ver cómo el pelo del muñeco cambiaba de color y cómo el pequeño Jim se pasaba horas y horas hablando con él. Se convirtió en su mejor amigo. Amigos para siempre. A partir de ahí empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los padres escuchaban las conversaciones del niño con el muñeco, pero creían que era el mismo niño quien respondía a las preguntas modulando la voz. Jim hacía culpable al muñeco de las pequeñas travesuras. Había vecinos que habían visto al muñeco asomado a la ventana e incluso los Otto escucharon en más de una ocasión cómo el muñeco corría y se reía en la casa. Al poco tiempo el niño empezó a tener pesadillas nocturnas. Entre sueños gritaba y lloraba, y cuando sus padres acudían a su auxilio encontraban la habitación con los muebles totalmente revueltos. En todas las ocasiones encontraron al niño encogido a los pies de la cama, y cuando preguntaban qué había ocurrido, la respuesta del niño era la misma. ¡Ha sido Robert! ¡No! Los padres, cansados de esto y preocupados por el niño, condenaron al muñeco a vivir un exilio en el ático. Pasaron los años y los Otto murieron dejando como herencia la casa a Jim. Este se había convertido en pintor y al trasladarse a la casa con su esposa, decidió colocar su estudio en el desván porque tenía un espléndido mirador que le serviría para inspirarse en sus obras. Allí encontró a Robert, lleno de polvo por el paso de los años y recordando sus años de niñez, decidió que el muñeco se quedará haciéndole compañía. Poco después, su carácter cambió, siendo casi un completo desconocido para su esposa. Se llevaba al muñeco a todas partes y era el centro total de su atención. Un buen día tuvo que marcharse de viaje y su mujer, cansada ya del muñeco, lo devolvió al ático. Cuando Jim regresó, se enfadó tanto que exigió a su esposa una habitación para el muñeco Robert. La esposa no daba crédito a lo que estaba escuchando de su marido. Se había vuelto loco. ¡Loco! 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 Le dieron al muñeco una habitación con un amplio mirador y los niños del lugar dejaron de pasar por delante de la casa porque el muñeco se asomaba y les hacía burlas. Todos tenían miedo, hasta sus amistades dejaron de visitarle, porque las travesuras de este muñeco eran conocidas por todos. Un buen día, cansado ya de las quejas del muñeco por estar encerrado en la habitación, Jim decidió devolverlo al ático. Se lo había encontrado meciéndose en una mecedora y lamentándose de su situación. Sus amigos volvieron a visitarles, pero al escuchar los pasos del muñeco por el techo volvieron a desaparecer. La situación perduró hasta el año 1972, que murió Jim y su esposa vendió la casa dejando al muñeco con el desván. A la casa llegó una familia con una niña de 10 años que cuando descubrió al muñeco lo bajó a su habitación y lo puso junto a sus demás juguetes. Pero por algún extraño motivo, la niña no era del agrado de Robert. Volvieron las pesadillas que en su día tuvo Jim, con la diferencia de que la niña decía que el muñeco quería matarla. 30 años después de esto, la niña convertida ya en mujer asegura que era real lo que decía. Robert quería acabar con su vida. El muñeco fue trasladado al Museo Martello en Key West. Si van a verlo, tengan la preocupación de preguntarle antes de hacerle una fotografía, pues si no le apetece, su cámara dejará de funcionar y caerá sobre su familia una maldición. Todavía hay gente que dice que en el museo se escuchan de noche las risas y los pasos de este diabólico muñeco. La muñeca Amanda. Amanda vive muy a su pesar encerrada en un lugar en Atlanta, Georgia, donde por ahora reposa, ya que se ha mudado mucho desde hace 3 años, que fue cuando salió a la venta en eBay. Este no es cualquier juguete, y mucho menos para tenerlo cerca de sus hijos, declara Reggie Jacob,
investigador del Centro Paranormal de Atlanta. Ha pasado por muchas manos y se dice que es una de las muñecas más poseídas del mundo. El estilo Biscuit de la muñeca fue muy famoso hace ya varios años, por lo que quedan muy pocas de estas muñecas y las pocas sobrevivientes son demasiado caras o demasiado poseídas para jugar con ellas. Esta cara en particular fue diseñada por Heinrich Henwerk, pero desde 1885 las cabezas Biscuit fueron hechas por la famosa compañía Simon & Halbig de Greffenheim en Turingia, Alemania, la cual se fundó en 1869. Muchas de las cabezas de las muñecas supervivientes tienen la firma Simon Halbig, pero lo que le hace especial a esta muñeca es que dentro del estilo y época no tiene marca alguna. La vida reciente de Amanda puede ser rastreada en eBay desde que salió a la venta hace 3 años. Se dice que el fantasma que la posee es muy activo y destructivo si no eres de su agrado, y lo seguirá haciendo hasta que cambie de dueño. Amanda se mueve por sí misma y se han escuchado rasguños que provienen dentro de los lugares donde se le guarda. Otros hablan de pésima suerte desde que la muñeca ha entrado en sus vidas, y muchos de los dueños señalan que la muñeca se mueve y realiza maldades en sus casas, casi acosándolos cuando viven solos. Okiku, la muñeca japonesa poseída. Todo comenzó con una niña japonesa llamada Kikuko, de 3 años de edad, que en 1932 contrajo una grave enfermedad, la cual la llevó a guardar cama durante algunos meses. Durante ese tiempo, el hermano de Kikuko le compró una muñeca a la que llamó Okiku. La niña, pese a su enfermedad, jugaba y cuidaba a la muñeca todo el tiempo para que no sufriese daños. Pero en 1933, Kikuko murió, al parecer después de 5 meses que contrajo la enfermedad. Como es costumbre, en Japón, el día de la cremación del cadáver, pusieron todos los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella. Pero a la familia se le olvidó agregar a esos objetos la muñeca. En vez de quemar a Okiku, la familia decidió conservarla, colocándole unos días después junto a las cenizas de Kikuko. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a notar que el cabello de la muñeca le comenzaba a crecer. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la familia tuvo que emigrar confiándole la muñeca a los sacerdotes del templo Manenji, que la guardaron junto a las cenizas de la niña. Cuando acabó la guerra, la familia volvió a Japón, y muy asustados, percibieron que el cabello de la muñeca no paraba de crecer, llegando ya casi a la mitad de la espalda. El templo está situado en Hokkaido, y cada año es visitado por miles de curiosos que quieren comprobar si la historia es real. Hoy en día, aseguran que no solo el cabello le ha crecido ya casi superándole la cintura, sino que los labios que antes estaban cerrados ahora permanecen abiertos y un poco húmedos, y que los ojos fijos de la muñeca parecen mirar al visitante como si tuviese vida propia. La muñeca Caroline, perteneciente originalmente a una niña de la ciudad de Salem, Massachusetts. Es una muñeca de porcelana y fue hecha única y exclusivamente para ella en el año 1692. Y que la madre de la niña junto con su abuela fueron quemadas en la hoguera poco después que llegó a las manos de la niña. Caroline estuvo junto a su dueña hasta el año de 1722, cuando ésta dio a luz a una niña y murió en el parto. Fue pasando de hogar en hogar hasta que cayó en manos de un coleccionista que inmediatamente la donó porque miembros de su familia fallecían de manera desconocida desde que la obtuvo. Se dice que la muñeca contiene el alma de las 3 mujeres, hija, madre y abuela. En la actualidad se encuentra en manos de expertos de lo paranormal. Las muñecas embrujadas son el personaje principal de un montón de leyendas urbanas, películas de terror y libros. Con el nombre pedofobia se conoce al miedo que pueden llegar a infligir las muñecas. Quienes poseen la fobia están rodeados constantemente de una duda. ¿Ese objeto que se parece tanto a un humano podría cobrar vida?